es proactiva, es positiva y es personalizada. Y ese cambio parte mucho de la persona. No podemos confiar que superar el efecto de ser generación sándwich va a venir dado por parte de otros. No, el trabajo me va a ayudar, no, el gobierno va a hacer... No, eso tiene que partir sobre todo de nosotros. Y lo que yo comentaba en ese artículo, parte de nosotros y parte de un diálogo abierto y sincero con las personas que nos rodean, para tratar de abrir un poco juego, ¿no? Sobre todo las mujeres, perdón los hombres, pero es verdad que las mujeres tendemos, ¿no? Venga, a la mochila, y venga, nos metemos todo en la mochila, y muchas veces aguantamos hasta que reventamos, y eso no es idea. Entonces, hay temas culturales, hay temas sociales, pero yo creo que somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia de la importancia del autocuidado, de la importancia de encontrar estos pequeños espacios y sobre todo de intentar quitarnos un poco las culpas de si no llegamos o esa autoexigencia que también tenemos muchas de que tengo que llegar a todo, que tengo que hacer todo perfecto, que me tengo que ocupar de todo, que lo tengo que resolver, que no me puedo equivocar, sumado a esas cargas de los cuidados que tenemos. Entonces, no. Es un tema muy complejo, pero yo creo que, por resumir y dar tiempo a alguna pregunta más, tenemos que empezar por nosotros mismos y por dialogar abierto y sinceramente con la gente que tenemos. Hola, hola, ahí está. Lisandro acabó. Bueno, gracias, Mercedes. Todo ese sorprendido por la convocatoria que ha tenido, realmente un éxito estruendoso esto, la cantidad de gente que estamos ustedes en esto, así que que tiene gran potencial. Mi comentario y pregunta, No sé. hace 2 semanas, doctorando de Harvard, que sobre la base de información recogida de LinkedIn. ¿Escucha? No. Hola. Ahí sí. Sobre la base de las... Para que se determinaban que al 2025, porque esto es un tema de la inteligencia artificial y el impacto más reciente que todo. Había una reducción del 24% en la demanda de juniors, un aumento del 14% en la demanda de SIG. Esto que ha aparecido en los últimos 2 años una reducción de la demanda de jóvenes, un aumento de la demanda de seniors. Esto es absolutamente nuevo. Total, sí, total. Ayer lo estaba, justo este fue el tema que estábamos hablando ayer. La gente, o sea, los que somos más mayores tenemos retos, pero les puedo asegurar que los jóvenes, yo soy profesora en una universidad y en un máster, los jóvenes lo tienen muy complicado. Y tenemos que también empatizar y entender a la gente joven. Por eso la importancia también de la intergeneracionalidad, entender los problemas, porque el hecho de ser joven no es que todo es felicidad. Esto es real, pero todavía, y aquí perdonadme, hablo de lo que sucede en España, puede ser que aquí sea un poco diferente. En España a los 45 años eres un muerto viviente en las empresas. Está la caducidad programada a tope. Cumples 45 y ya vuelves a podrido en las empresas. Y es cruel, pero es verdad. Dejan de invertir en ti, dejan de formarte, dejan de promocionarte, porque se creen que ya estás de retirada. Entonces, nuevamente las tensiones. Eso que tú comentas está pasando. Los juniors tienen mucho problema de entrada al mercado laboral y la población activa también se está reduciendo. Es decir, cada vez va a haber menos gente joven, menos sangre nueva que entre al mercado laboral. Con lo cual es cuestión de tiempo de que las empresas se den cuenta de que necesitan sí o sí al senior. Todavía no está pasando, pero la demografía, que es la ciencia la demografía, que es la ciencia más predictiva, porque se cuece a fuego lento, nos va a llevar a eso, vamos, por decantación pura. Pero sí, eso está pasando, pero las empresas todavía no lo ven. Se siguen matando por el Z. Se siguen matando por cómo reclutar a los Z. Y eso va a cambiar.
Bueno, en relación a lo que estabas diciendo, quizás comentario disruptivo o políticamente incorrecto, ¿no? Pero tengo la sensación que los jóvenes, y te pregunto a ver si estás de acuerdo, que los jóvenes no tienen la adicción al trabajo y de estar en la empresa por muchos años, con lo cual las empresas ahora están mirando a la otra generación que tiene un nivel de compromiso diferente. ¿No tendrá que ver ese cambio de porcentaje con eso? Con el cambio en la actitud de la generación Z y no con el cambio de que las empresas estén buscando generación Silver o Senior. A ver, yo creo que... Hola, hola. Sí. Que yo creo que lo que tú dices es más un deseo que una realidad, ¿no? Yo siempre hablo de los deseos y las realidades. La realidad no está ahí todavía. Es verdad que los juniors son mucho menos fieles, tienen más rotación, se cansan más, dicen, mira, a mí que no me vengan. O sea, eso está pasando, pero la realidad es que las empresas se siguen matando por reclutar al Z, porque creen que su capital humano es más largo que el senior. A los seniors, te puedo asegurar, y hablo por España y pido disculpas, no conozco el mercado laboral argentino, al senior no le dan. Salvo gente de posiciones ya muy altas. Pero aquí hay seniors en posiciones administrativas, en posiciones operativas, y el senior en general no estamos todavía ahí. Yo lo determinaría como que de momento es un deseo más que una realidad. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por la sistematización, me pareció extraordinaria. Me encanta esta segunda hora. Nosotros trabajamos longevidad activa en un instituto y esta etapa del welfare, la prosperidad, ¿no? A ver, el activo debería estar trabajando, ¿no? Primero el propósito, por supuesto, debería estar trabajando. Ese 5% que vos decís del PBI, ¿se vincula a lo que aporta o también a lo que reduce el sistema de salud? Quería ver cómo se integraba esto. Muy buena pregunta. No nos va a dar tiempo para profundizar ahí. Por eso en un momento dije, ahí está la fórmula para que lo quiera ver. Contempla todo. O sea, ese paper de Nature es un trabajo, creo yo, espectacular, porque han combinado la economía que domina, la econometría que domina Andrew Scott, con la salud que domina David Sinclair. Y ellos han ido como barriendo absolutamente todos los ámbitos de la vida y han logrado condensar en un año de vida más saludable. ¿Qué impacto tiene en tu capacidad de trabajo, tu capacidad de producción, tu capacidad de inversión, tu ahorro en salud, tus impuestos que vas a pagar? O sea, han ido como haciendo los tics en absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con la economía. Y el 5% es el agregado de lo que le llaman el dividendo. Es el valor añadido total producido de absolutamente todos los actos económicos por un año de vida más saludable. Luego, si quieres, te digo el artículo si tienes ganas de leerlo. Bueno, como diga Mercedes, no sé cómo va. Falta una pregunta y ya. Y pasamos Vale. al panel. Y Vale. ya. Y después vamos hablando lo que quieran. Muy bien. Bueno, mi nombre es Gustavo, vengo de Recursos Humanos, así que me hace Ruido. ruido algunas cosas. Bueno, gracias por la invitación. No, me quedo un poco lo que decía recién el colega, un poco reafirmando esto de los jóvenes y el otro extremo de los adultos, ¿no? Creo que todavía está pendiente de trabajar más con las empresas e incorporar el tema de la longevidad. No hay que tenerle miedo a eso. Y hay un dato más, los jóvenes tienen dificultad para entrar al mercado, pero las últimas estadísticas muestran que los jóvenes quieren salir de eso. Por lo tanto, entonces estamos pensando en las organizaciones y aquellos que trabajamos en recursos humanos, miren que loco, mientras en otros momentos de Argentina hablamos de retener el talento joven, hoy tendrían que estar pensando en las empresas cómo retener al más 50 en los próximos 10 o 15 años, porque son los que van a producir las empresas. Entonces creo que faltan todavía políticas, y lo hablo por conocimiento, de políticas que sostengan la convivencia organizacional, la convivencia entre generaciones, y no rescatar el tema, es decir, sacar de lado el tema de las edades, sino lo que va es el talento.
la persona se tendría que quedar en el mercado hasta cuando quiera, aunque soy loco, pero en base a su talento, sino en base a etiquetas, que todavía Argentina está pensando en etiquetas, ¿sí? A mí que me toca trabajar en el sector más 50 y pico, y que son personas que podrían seguir aportando, que pueden seguir aportando, por eso que hay empresas que están invirtiendo en eso, en retener al máximo posible. Pero bueno, es una actividad de todos, y dar visibilidad a estos temas, me parece que estos espacios dan para eso, ¿no? Y los responsables y los líderes, hay que trabajar mucho con los líderes, ¿sí? Y yo trabajo con la teoría del descarte, del líder, ¿sí? Que si te vas a jubilar parece que tras un periodo de discapacidad, ¿sí? Así que bueno, creo que hay que pensar más en esa retención del talento, que es el que va a solucionar la sociedad en los próximos años. Gracias. No, buenísimo. Yo lo que creo, y ya dejo paso al panel, porque bueno, tanto Flora como Graciela van a hablar mucho de esto. Yo lo que creo que parte de las políticas deberían ser la flexibilización. Empezar a flexibilizar, desencorsetar un poco y dar estas oportunidades, porque es verdad que con 70 años estamos fenomenal, pero bueno, igual con 70 años el tipo de silla en el que tenemos que estar sentados tiene que ser diferente, tener algunos pequeños descansos, poder tener un poco más de tiempo libre pues para atender igual a un padre que todavía está vivo, que esto todavía no lo hemos hablado, ¿no? Personas de 70 años que tienen a sus padres vivos de 90 y pico. Entonces, para mí la clave es empezar a flexibilizar un poco y sobre todo que la transición a la jubilación sea también flexible y paulatina. Pero bueno, no me quiero extender ahí, pero muy buen tiempo. Ya, Mercedes, si quieres, ya pasamos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, de nuevo. Y ahora, las 4 personas que están acá adelante representan una de las verticales de la longevidad. No sé si la que ellos hubieran elegido representar hoy, pero les pedimos esto, porque Marisa representa universidad, pero ella representa muchas otras cosas. En este caso está representando al Observatorio de Salud de la UBA, que empezó hace muchos años a trabajar con un eje fundamental de todos estos procesos que es la ciudadanía. En el caso de Flora Proverbio, que ya lo anunció Bárbara, representa a empresa y qué está sucediendo en las empresas con la intergeneracionalidad. Pero también Flora hace tiempo que viene remando en dulce de leche pastelero, igual que yo, con el tema de longevidad. Sí, no es denso, bueno, Alicia, creo que todos conocen la tarea que hace sociedad civil con estos procesos y Diagonal en particular con los temas de inclusión laboral. Y por último, pero no por eso menos importante, nada de esto va a suceder si los gobiernos en todos los niveles no articulan con los otros actores. La idea en aquel entonces, en 2019, era la misma, o sea, yo soy coherente con mis obsesiones, ¿no? Claro, el Sagastume juega, pero de verdad que los 2 paneles que hubo en el 2019 estaban representados todos los actores sociales y siguen siendo fundamentales. Así que le voy a dar la palabra a Marisa para que empiece a comentarnos lo que hablamos y luego a Alicia, Flora y Gonzalo, que representa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y economía plateada, que como dijimos, es por donde hay que empezar, ¿no? Vamos, entonces, no sé si querés Gracias. salirse, ¿cuál tiene? No, ¿Está bien? gracias, Bárbara. Impresionante puesta en contexto de la situación, Mercedes, por organizar esto, y a cada uno de ustedes, porque la verdad que... Más fuerte. ¿Se está pidiendo? Sí. Entonces, no, porque tengo una voz potente, la quería utilizar. Pero a cada uno de ustedes, porque estar aquí reunidos a esta hora y con un tema que no resulta sexy, ¿no? Pero que realmente tiene una profundidad muy tremenda. Entonces, me pidió Mercedes que enfocara la cuestión vinculada a la salud. Yo soy abogada, me dedico a temas vinculados a los derechos de las personas relacionados con el mundo sanitario.
Y entonces, mientras Bárbara hablaba, a mí se me representaba una mujer, ella ponía mucho énfasis en las mujeres, una mujer de 80 y pico de años, lúcida, que vive sola, que tiene enfermedades crónicas propias de su edad y que se descompensa y entra al sistema de salud. Pobre señor. Pasa por una guardia, pasa por una internación, porque como está mucho tiempo internada, tiene que ir a rehabilitarse, y en cada lugar empieza de nuevo, empieza otra vez su padecimiento, ¿no? Porque ella tiene acceso al servicio de salud, tiene acceso a médicos, tiene acceso a cobertura porque tal vez tiene un PAMI que le cubre o un prepago, está en condiciones de pagarlo. Pero nadie miró la película completa, ¿no? Todos vieron partecitas de la vida, del estado de salud de esa persona. Nadie se hace responsable de la trayectoria de su estado de salud y enfermedad que va a ser recurrente en esa etapa de su vida. Y en algún momento alguien empezó a decidir por nosotros, ¿no? No porque no podamos decidir, sino porque el sistema es el que no está preparado para esta longevidad. Y esta escena no es excepcional, ¿no? Es un modo de funcionamiento naturalizado. Entonces, aquí traigo algunas cuestiones que están vinculadas a, paso la pelota a la última parte del panel, a las políticas públicas. ¿Cómo deben modificarse las políticas sanitarias para empezar a fomentar una nueva forma de atención de la salud con foco en la prevención de ciertas enfermedades? ¿Cómo ayuda la salud digital? ¿No? Y todas estas cuestiones que Bárbara traía en relación al envejecimiento y a enormes proyectos que están avanzando que tienen que ver con la medicina personalizada de precisión, que tiene que ver con los grandes problemas poblacionales enfocados a una persona determinada, con altísimos costos, por cierto, para el sistema de salud, con muchos ensayos clínicos que se están haciendo en relación a longevidad ilimitada, elegir la fecha de nuestra muerte. Esto impacta en el sistema de salud e impacta en las decisiones que nosotros vamos a tener que tomar. Entonces, aquí aparece un concepto muy interesante que es el de ciudadanía sanitaria. ¿Cómo empoderamos a la población para la toma de decisiones en materia de salud, para ejercer nuestra autonomía como forma autorreferencial en el proyecto de vida que yo quiero? No quiero traer a Noelia esta semana. Ella le dijo basta a su vida a los 25 años. Entonces, todas estas cuestiones que están pasando van a ocurrir en la longevidad. Vamos a querer vivir mucho y mejor. Pero para esto tenemos que estar preparados. Las ciudades tienen que estar preparadas. Tenemos que tener menos edificios y más plazas, ¿no? Verdes, donde poder. Y esto tiene que ver con la salud. Tenemos que tener centros de salud que tengan que ver con la prevención mucho más cerca de nuestros domicilios. Y tenemos que entender que las herramientas digitales que hacen teleconsulta, prescripción electrónica, atención por medios digitales, no tienen que ser una barrera para las personas mayores. Entonces, ver cómo utilizamos un arsenal enorme que está destinado a mejorar la calidad de vida de la población, que no se transforme en una nueva inequidad. Porque después, si tenemos tiempo, quiero ahondar sobre este concepto. ¿Saben cómo definimos en términos de derecho la inequidad? Como una injusticia evitable. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver, la inequidad es una injusticia evitable. Y en esto tiene mucho que ver la política pública, la universidad, la educación, cómo salimos de las universidades, de los claustros universitarios cerrados donde escribimos 4 para 4 hacia la sociedad. Entonces, bueno, aquí termino y paso la palabra.
¿Se escucha? Buenos días. Bueno, muy contenta de estar acá, muy agradecida. Y bueno, me quedo con esto para comenzar que dijo Bárbara, hay que revisar el trabajo, hay que revisar el capital humano. Y eso venimos haciendo en Diagonal desde hace más de 20 años. Diagonal, como no sé si todos conocen, es una asociación civil donde trabajamos para la reinvención y la reinserción laboral de los más 45. Y Bárbara, te digo que acá también, los más 45, tenemos un montón de dificultades para reinsertarnos. Y como bien dijo Bárbara y todos sabemos, el tema de la longevidad, la vida en 3 etapas, donde cuando asociadas al ciclo vital, a la edad, caducó, no existe más. Hoy vivimos en esta vida de multietapas que tiene muchos cambios, muchas reinvenciones, muchas trayectorias laborales distintas, más largas, más flexibles, donde el tema de la jubilación en la vida en 3 etapas, yo estudiaba cuando tenía la edad para estudiar, cuando soy adulto trabajo y cuando soy viejo me jubilo. Viejo, 60, 65, 70. Bueno, lamento decirles que tengo 74 y voy a seguir hasta que la cabeza me dé, reinventándome y seguir aprendiendo. Entonces, este tema de la reinvención, que es permanente y activa en todas las personas, y para lo cual nosotros trabajamos mucho en Diagonal, empoderando, capacitando a las personas y a las empresas en la sensibilización, como dijo acá el compañero, la longevidad es un tema que hay que incluir en las empresas. Y en Diagonal también nos reinventamos y también asumimos riesgos, porque si no los asumimos nosotros mismos, no podemos pedirle al otro. Y entonces salimos hace muy poco con una herramienta digital, se llama Diagi, que es un asistente virtual que está disponible 24/7, los 365 días del año, porque las necesidades de las personas, las emociones que los invaden cuando van a una entrevista y no los llaman o no van directamente, no llegan a ese momento de la entrevista, no tienen horario. Y entonces esto está disponible para todas las personas y es con la amabilidad, con la amorosidad y con el profesionalismo que tenemos después de tantos años de experiencia en Diagonal. Y está bueno que nosotros nos animemos y tomemos riesgos, porque no hay reinvención sin riesgo, no hay reinvención sin animarse a cambiar algo. Y yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a reinventarnos? ¿Cuántas veces? Muchas, bárbaro. No sé si todos. Y también tiene que ver con esto que yo llamo la reinvención vocacional. Porque ¿quién dijo que lo que yo elijo a los 18 años va a ser lo que me va a gustar a los 50 o lo que me va a venir bien a los 60 o a los 70? Entonces, en esta segunda revolución de la longevidad, es muy importante tener en cuenta esto, que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo, vamos a cambiar de trabajo, y esto tiene que ver, y transversalmente, tiene que ver con el aprendizaje continuo, con el long life learning. Y es muy importante hacernos estas preguntas. Y hay una que yo hago siempre y que me gusta mucho, que escuché una vez, que era, ¿qué querés ser cuando seas grande? Esa es una pregunta que a los adultos no se nos pregunta. Se le pregunta a los chicos, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? ¿Y qué vas a estudiar? No. ¿Y por qué a mí no me lo preguntan? ¿Y por qué a ustedes no se los preguntan? Si es una pregunta que no tiene fecha de caducidad. Tenemos que cambiar, este es nuestro desafío, cambiar toda la narrativa acerca de lo que es el trabajo, el talento senior. Bárbara habló de esto del talento senior, y yo creo que no es opcional, es un imperativo de la longevidad, adaptarnos a esta nueva forma de vivir. Así que en Diagonal decimos que el talento no tiene edad. Entonces, invitamos también a las organizaciones y a las empresas a pensar desde este paradigma, ¿sí? A pensar en trayectorias laborales más flexibles, upskilling, reskilling, y lo que tiene que ver con el retiro laboral no es un corte, es una transición.
Y muchas veces no se les pregunta y se da por hecho que una persona que está llegando al momento del retiro se va a ir. Y a lo mejor no, se quiere quedar de otra manera. Dejo estas preguntas y no quiero extenderme con el tiempo. Me pongo el cronómetro para no Ahí pasar. tiene ya, y yo miraba el relojito. ¿Se escucha bien? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez, gracias Mercedes, gracias Bárbara, estoy súper contenta de estar acá, veo muchas personas que conozco y quiero ahí compartiendo acá panel con personas con las que desde hace años venimos trabajando el tema de la longevidad, así que bueno, nada, contenta. Yo de lo que voy a hablar es de intergeneracionalidad y les quiero compartir 5 ideas que son las ideas rectoras, tanto del programa de gestión de equipos intergeneracionales, que es uno de los equipos que lidero en UCEMA, que tienen que ver con Silver Economy o con culturas corporativas, etcétera, y también con cómo abordo yo la gestión del talento cuando trabajo con las empresas. Pero son ideas que también nos sirven para pensar cómo hacemos para tener una vida intergeneracional o cómo hacemos para que nuestra sociedad sea más intergeneracional para que no pase como decía Bárbara, los viejos con los viejos, los chicos con los chicos, no sé, como esa canción de antes, ¿no? ¿Por qué hay que gestionar esto? Porque las culturas de las organizaciones, o sea, de las empresas, pero también de todas las organizaciones, de las familias, que también son organizaciones, replican la cultura de la sociedad en la que están. Y nuestra sociedad es edadista. Entonces, cuando generamos cualquier trabajo con una cultura, tenemos que ver cómo hackeamos ese edadismo. Entonces, las 5 claves, acá, tipo revista para ti. Bueno, la primera, la edad siempre es un organizador social. Cuando nosotros crecemos, aprendemos, entendemos cómo es el mundo en el colegio, que es donde se forman nuestras ideas de cómo relacionarlos con los demás, los de 6 años con los de 6 años, los de quinto año están muy lejos y son muy diferentes. Se forma esta dicotomía basada en la edad como nosotros versus ellos. Y entonces esto es lo primero que hay que hackear. Esta lógica de soy igual al que tiene la misma edad, el que tiene otra edad es muy diferente. Porque sabemos que en la vida nos cuesta interactuar y nutrirnos de los que percibimos como diferentes porque tenemos sesgos y eso es lo que hay que ir rompiendo, ¿no? Todos los tenemos y este es un sesgo que está muy instalado. La segunda idea que les quiero plantear es que para pensar en generaciones, en intergeneracionalidad, lo primero que hay que hacer es dejar de pensar en generaciones. Las generaciones son como estas etiquetas identitarias en donde yo asumo los silver son así, los Z son así. Me gusta más la idea de cohortes, personas que avanzaron atravesando los mismos eventos sociales en edades formativas y eso hace que tengan tales o cuales valores o actitudes. Es una lógica más estadística, si se quiere. Si yo en mi edad formativa estuve en la pandemia sin salir de mi casa con un celular en la mano, probablemente eso va a impactar cómo me relaciono. Pero no caemos en esta lógica tipo, no sé, horóscopo. Ay, Tauro, cabeza dura, ¿no? Como esta cosa, otra generación. Entonces, ir entendiendo, porque eso nos hace que yo me pueda relacionar con alguien que de repente actúa de otra forma, pero puedo entender por qué. Y cuando yo hago ese ejercicio de empatía, me puedo nutrir cuando hay una diferencia. ¿Mm? La tercera que tiene que ver con esto es que hay que pensar desde la interseccionalidad. La edad es un dato que me puede decir muchas cosas de una persona, es un dato más. Todos somos la suma de un montón de cosas y sobre todo la edad hay que pensarla en el contexto social. No es lo mismo ser varón que ser mujer, no es lo mismo ser caucásico que tener rasgos originarios, no es lo mismo tener una educación universitaria que apenas haber terminado la primaria. No es lo mismo ser clase media acomodada que estar en una sociedad, en una situación vulnerable. Entonces, la edad es un dato más que yo lo tengo que pensar junto con un montón de datos, porque si no caigo en un reduccionismo simplista que no aporta nada. Eh, cuarto tip. Cuarto tip, me gustó esto de como la revista, no sé, o la para decirlo más como una de ahora. Eh, no somos tan diferentes como pensamos. No me parece que esté bueno cuando uno piensa cómo generar intergeneracionalidad, hacerlo desde el estos son así, estos son así.
todas las personas queremos lo mismo cuando participamos de un proyecto, de una organización, o cuando vamos a la clase de teatro, o cuando nos sentamos en la mesa del domingo. Todos queremos lo mismo. ¿Qué queremos? Seguridad psicológica, sentirme cómodo, sentir que no voy a ser descartado, sentir que puedo expresar mis ideas, sentir que puedo aportar, sentir que puedo pertenecer, sentir que no voy a ser rechazado. Todos queremos más o menos lo mismo. Entonces, si yo entiendo eso, lo que puedo entender es cómo por ahí a una persona que creció en un momento diferente al mío, cómo todas estas cosas se manifiestan para esa persona. Vos hablabas de la adicción al trabajo que tenemos por ahí los más grandes. Cuando crecimos con la idea, después no funcionó tan así, si yo trabajo voy a poder conseguir tal o cual cosa. Entonces mi idea de costo-beneficio es una. Ahora, si yo tengo 20 años, no sé los que tienen hijos jóvenes, que les queremos explicar por qué tienen que estudiar, ¿cómo convenzo a un joven, no sé, de la idea costo-beneficio? Entonces todos queremos lo mismo, se manifiesta de una forma diferente. Y la quinta idea es que las diferencias se gestionan. ¿Cómo? Encontrando en dónde, porque somos de cohortes diferentes, surgen estos cortocircuitos. Típico ejemplo, ¿cómo me comunico? Te mando un mail con 500 detalles, me contestás con un emoji. Entonces uno dice, uy, qué denso, el otro dice, qué irrespetuoso. Encontrando dónde están esos cortocircuitos, interviniendo, generando un protocolo nuevo y generando consenso respecto de ese protocolo, que todos entiendan por qué está bueno, como en una familia, ¿no? Como, bueno, ¿por qué está bueno que nos comportemos así generando acuerdos? El talento no tiene edad, todos nos nutrimos cuando compartimos con personas a las que percibimos distintas, no somos tan diferentes, y el poder convivir y capitalizar las diferencias es algo que hace a la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces vamos a ser más innovadores como sociedad, más inclusivos, más resilientes, más preparados para el mundo que viene. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Toca el último, no sé si pero no me Está muy acuerdo. bien, está muy bien. Voy a dar contexto que los que ya conocemos, perdón porque por repetitivo, pero de lo que es la ciudad, que no sale del contexto país, pero que tiene sus particularidades en cuanto a la composición etaria. La ciudad de Buenos Aires tiene una población estable hace 60 años. De la década del 60, 3.100.000, o sea, no crece en población. A su vez tiene de las tasas de envejecimiento mayores también del país, 24% de la población de la ciudad tiene más de 60 años. Y más de 50, casi el 35%. Y como decía también Bárbara en la presentación, y en estos 5 o 6 años para atrás se derrumbó la tasa de natalidad, pero se derrumbó de 2,1 hijos por mujer a 1,4. No es para alarmarse, o sí, quizás, pero es una realidad que nos toca, es no salimos de la región, pero con mucho más marcada en la ciudad de Buenos Aires. Yendo específicamente a la temática de hoy, ¿qué hace la ciudad como estado provincial o subnacional o este híbrido que somos como municipio, ciudad y demás? Bueno, principalmente hace 5 o 6 años cambió un poco el paradigma de cómo se veía, incluso hasta el nombre del área, se llamaba tercera edad, ahora se llama personas mayores, lo cual es medio simbólico, pero también hace la cuestión. Y que era un paradigma 100% asistencial, ¿no? ¿Por qué 100% asistencial? Porque tenemos, y vamos a seguir teniendo, porque la demanda es creciente, hogares de residencia permanente, tenemos 5, tenemos uno en Necochea, tenemos 2 en Ituzaingó, esto mucha gente no lo sabe, pero que dependen de la ciudad 100%, y tenemos 3 dentro de la ciudad. Tenemos 30 centros de día son donde las personas van, hacen desayunos, almuerzo y merienda, y tienen diferentes tipos de actividades, pero no duermen en el lugar. Tenemos y asistimos a más de 250 centros de jubilados con subsidios todos los meses. Tenemos una red de asistentes odontológicos a domicilio. Todo esto es la parte asistencial, pero como les decía, ese 24% de mayores de 60 son muchos universos dentro de uno. Entonces, hay una gran cantidad de esas personas, y cada vez en forma creciente, que demandan otro tipo de
de asistencia por parte del Estado. Y ahí es donde entra el concepto de economía plateada, que por supuesto incluye el consumo, como decía Bárbara, pero también incluye inclusión digital, inclusión financiera, temas de vivienda, temas de empleabilidad, que es el que nuestro eje principal de trabajo, y por supuesto, y principalmente un tema de propósito de vida. Hace un año y un poquito más que se creó el área de economía plateada dentro del área de personas mayores, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, anteriormente el Ministerio de Desarrollo Social, y que lo que queremos, que no es que no lo sea, Buenos Aires es de las ciudades más amigables con las personas mayores, aunque no lo parezca. Nosotros estamos justamente en la comuna más envejecida, Recoleta, todo el eje norte es el eje de población mayor envejecida, y el eje sur, ¿no? Comuna 8, 9, 7, son las comunas que tienen población más joven, pero también hay una menor densidad de población, ¿no? Pero somos una ciudad amigable, tenemos el mayor sistema de salud público-privado de Latinoamérica, por supuesto con sus fallas, pero el acceso y la cobertura es la de mayor nivel a nivel regional. Tenemos un sistema educativo gratuito no solamente para jóvenes, sino también para educación para adultos de altísima calidad. Tenemos, creo que cada vez mejores espacios públicos, tenemos las estaciones saludables, inauguramos 2 estaciones amigables en la comuna, actualmente en la comuna 2 en Recoleta, y vamos a inaugurar 15 más este año. Estación amigable, para el que no lo conoce, es donde están las postas de ejercicio físico y también postas cognitivas específicamente diseñadas para personas mayores. Pero todo esto que parece no es una venta de la gestión, simplemente una descripción, es insuficiente y sabemos que no alcanza. Y nuestro eje principal, lo repito, y lo pueden ver en nuestra aplicación específica para personas mayores que se llama Más Simple, que tiene 160.000 usuarios activos, es la empleabilidad. Porque los problemas de empleabilidad, como también se dijo hace un rato, no empiezan a los 60, empiezan a los 45. Para eso creamos un área de empleabilidad específica y un LinkedIn específico que acerca ofertas laborales privadas, del sector privado y del sector público para personas mayores de 50. Para eso damos formación en orientación laboral y vocacional para mayores de 45. Y para eso también estamos trabajando, que hicimos 2 encuentros hace un mes, en una ley de incentivo fiscal para que las empresas contraten personas mayores de 50 sobre las contribuciones patronales que representan alrededor del 20% del salario bruto, lo que es una carga fiscal importante a la hora de contratar a una persona. Todo eso, por supuesto, va a fracasar, no va a tener el éxito que queremos si no lo hacemos en conjunto con las empresas, con las ONG que trabajan la temática, con las universidades. Y en ese sentido vamos, creo que hemos hecho bastante este año y pico de gestión, pero por supuesto nos falta mucho porque la demanda es creciente y sobre todo se complejiza la edad. Muchas gracias. Sorpresa absoluta, cada uno cumplió con los minutos. Pero además mirando el reloj que es puntual, 11:15, ahora viene una segunda parte que en general suena sorprendente, pero hace mucho que lo hacemos, que es el panel abierto. Este fue un panel cerrado, eran 4 y eran 4 puntos. Y ahora es un panel abierto. No sabemos quién es la persona primera que va a panelear, es decir, va a agarrar el micrófono y hablar, preguntar, o lo que sea. No es necesario que tengan que preguntar, pero sí sabemos quién va a ser la última. Y la última va a ser Maggie Sayeg, porque ella nos va a contar qué va a pasar el 14 de abril con su organización Navarro Viola y nos va a invitar. Por eso, esa va a ser la última. Después, el resto no sabemos. ¿Sí? Bárbara, ¿puedes sentarte acá? Porque por ahí va a surgir alguna pregunta y estaría bueno que vos estés en el frente. ¿Nos quedamos sin micrófono en el panel? Ah, ok, tenés vos y para llevar. Listo. Entonces, van levantando la mano y lo que sí les pido es que no se enamoren del micrófono y no lo larguen, ¿ok? Un minuto y van pasando, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos con panel abierto. Acá. Por acá.
Hola, perdón que me repita, soy presidente del Instituto Argentino de Longevidad Activa, trabajamos en empoderamiento, estamos queriendo hacer un registro de talento senior para directores de empresas retirados que les vuelva a interesar, y también un cuerpo de protección legal de los mayores. Los mayores sufren muchas cosas, sobre todo cuando no están del todo activos, sino en esa etapa intermedia, ¿no es cierto? Entonces queremos hacer un cuerpo de protección legal que den una consulta gratuita, inmediata, de orientación, dónde ir ante un caso concreto en este enorme universo de cosas que les pueden pasar. Mi pregunta para el panel es siguiente: ¿cómo juega en todo esto las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial? Estoy dictando en la facultad un CPO de inteligencia artificial, 2 meses por año, y lo que vemos es que hay una desaparición del trabajo que se viene, que se viene, que se viene. Pero al mismo tiempo están las oportunidades que las rentas del trabajo robótico e inteligencia artificial puedan ser captadas para las cajas de jubilaciones y de pensiones. Entonces, esto por supuesto es futurismo, pero en el gran tema que se quebró el sistema previsional porque los aportantes ya no van a poder sostener a los no aportantes, quería tener alguna, ver si se está trabajando este tema con alguno de ustedes. Muchas gracias. ¿Contestás vos, Bárbara? No sé si sí, sí. Digo, tenés el protagónico. No, pero bueno, muy breve. A ver, el tema de la inteligencia artificial, hay un reporte del World Economic Forum que yo lo veo todos los años, ¿no? Y habla evidentemente de la amortización o la destrucción de puestos de trabajo, pero en contrapartida la creación de puestos de trabajo. Entonces, tanto el World Economic Forum como el Banco Mundial, como también McKinsey, la consultora, lo que hablan es que en España se dice las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Que entre lo que se destruye y lo que se crea, que nuevamente que la cuenta va a salir a favor de la creación de nuevos empleos, porque son empleos que ni siquiera somos capaces de imaginar que van a venir. Y el tema de la utilización de la inteligencia artificial a favor de la longevidad, también estoy un poco involucrada en el ámbito de emprendedores. Hay infinidad de iniciativas de gente muy joven que está emprendiendo, que está anclada y basada en la inteligencia artificial a favor de una longevidad positiva. Ayer una cosa que estábamos comentando a nivel gobierno, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, tienen una iniciativa que se llama Paloma, que es basado en IA, que lo que hacen es llamadas telefónicas, avisan que es una IA, pero tiene una fluidez conversacional brutal. Lo que van haciendo es llamadas a personas de más de 65 años para identificar si hay casos de soledad no deseadas y establecer el grado de gravedad, para la redundancia, de esta soledad. Y a partir de ahí las meten automáticamente en un programa y empiezan a hacerle llamadas. Por poner un pequeño ejemplo, yo creo que las oportunidades, la interseccionalidad también que hablaba Flor a nivel tanto personal como de las diferentes macro tendencias del mundo, la inteligencia artificial cruza perfectamente con longevidad y hay muchísimas iniciativas. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenos días, muchísimas gracias por las presentaciones. Yo quería un comentario de alguno de los panelistas. En este sentido, se sabe ya que hay más de una decena, quizás una veintena de universidades en Estados Unidos que dentro de los campus han abierto casas de residencia para personas mayores. Y esto me parece fantástico porque incluso ellos lo presentan, donde está la posibilidad de la continuidad, ¿no? De un aprendizaje continuo, pero también son, por sus talentos y expertise, tutores de tesis, dan clases magistrales. Entonces, digo, el ámbito AMBA, y acá tenemos por eso universidades, ONG y también representantes de las políticas públicas, en el ámbito de AMBA hay cantidad de campus universitarios donde se podrían empezar a articular cuestiones público-privadas para empezar a construir estas casas que dan, digamos, ya una respuesta concreta a todos estos diagnósticos. Bueno.
Yo estuve leyendo también iniciativas que abren aulas que están ociosas, las personas mayores, para conversar, porque no sé si podemos decir que es para capacitarse, pero para conversar sobre temas de interés, y las lideran profesores ya jubilados, y está teniendo como mucho éxito eso. Entonces, aprovechar la capacidad ociosa dentro de las universidades, está teniendo mucho impacto positivo. No, sí. En Europa, pero no tengo nada pero me trajo recuerdo, entonces quería comentarlo, me parece una idea cambiar. Bueno, gracias a todos. Muy lindo escucharlos y ver cómo interactuamos. Yo creo que hay un desafío que se está juntando, el que tiene que ver con esta nueva revolución y el que tiene que ver con la revolución de la tecnología, ¿no? Que se están jugando muy juntos y que de alguna manera quería ver si ustedes a lo mejor coinciden con algo que yo puedo ver, que lo veo como muy positivo, que tiene que ver con que, bueno, cuando se habla de inteligencia artificial y a lo mejor el ingreso básico universal y a lo mejor los cambios de los empleos, porque por más que se creen empleos, digamos, el proceso de la destrucción del empleo y el shock va a ser muy rápido para la gente. Veo que hemos venido con esto de verdad de empleabilidad, con un tema que estamos asociando y venimos, por cómo nos hemos creado, si la época asociando empleabilidad a propósito, ¿no? Si no trabajo, si no produzco, no soy útil. No, pareciera que no es útil conversar, pareciera que no es útil abrazar a un amigo, pareciera que no es útil escuchar a alguien que está en duelo, ¿no? Entonces creo que el mundo de esa empleabilidad nos llevó a una individualidad muy grande. Los recursos no son compartidos, tenemos que competir por los recursos, y creo que a lo mejor estas dos revoluciones, la de la inteligencia artificial cambiando los empleos, la de vivir más y mejor, nos puede volver a llevar a algo que no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo veo que el volver a comunidad, el volver a espacios como estos, el volver a la intergeneracionalidad como parte de pensar en comunidad. Antes los padres vivían con los hijos y con los abuelos. Después, para que consumamos más, nos tenemos que ir más temprano, tenemos que ir a otro lado. Entonces, yo creo que, y no sé si ustedes ven esa gran evolución que tendría la sociedad si nos volvemos un poco más comunitarios y salimos un poco de esa individualidad que nos llevaron para el consumo. Perdón, no, quería ver si el panel quiere decir algo. ¿Sí? A mí Porque es la última intervención y como dijimos, Maggie, ¿no? Maggie, pasa el aviso. Me parece muy importante iniciar este diálogo. No sé si es posible aún, no lo veo muy cercano, pero sí me parece interesante poder iniciarlo, y yo vuelvo a las políticas de Estado, que tenemos que pedirle, la generosidad que tenemos que pedirle a los políticos, que no van a ver esto en los 4 años de su gestión. Entonces, por eso ni se inicia. Este es un problema. Entonces, es un problema en todo el mundo. Pero sí me da la sensación que podemos exigir como sociedad empezar a generar políticas de Estado que trasciendan en este punto que vos traes. Y para esto tal vez también, no es una crítica, lo que hacen es excepcional, pero me parece que las mesas transversales, la cuestión del envejecimiento no tiene que ver con un área de envejecimiento, no está lloviendo, con un área de envejecimiento, tiene que ver con áreas que tocan la economía, que tocan el ambiente, que tocan la educación. Entonces, esta transversalidad tenemos que traerla en las cuestiones que trabajemos, ¿no? Sentar a todos, no sentar a uno. Mesas mucho más amplias de diálogo. Y yo creo que las universidades que estamos acá presentes podemos brindar ese espacio para poder comenzarlo a todo el que tenga ganas, igual que las mentorías más 60 y Sí, todo lo pero demás.
Ok, te presto y te lo presto, ¿eh? Sí, porque, perdón, pero no quiero perder la oportunidad de hablar de networking, porque tenemos que hablar de networking. Y quiero aprovechar este momento. Nosotros estamos con nuestra consultora y la Cámara de Comercio Electrónico, deben haber escuchado el Cyber Monday, ¿no? Donde Sí. bueno, Sí. el Silver Monday. Ah. Pero no solo para que la gente Silver compre, sino para que la gente Silver venda. Entonces, mi nombre es Marcela Marón, me encuentran en LinkedIn. Me parece que podemos hacer un buen networking y de verdad, si alguna de las organizaciones que están presentes se suman para que sumemos ideas a este proyecto que estamos armando. Gracias. Valió la pena, ¿no? Bueno, a ver, dale. Tengo el chip fácil, como ven, ¿no? Una pregunta para unir un poco de las desafíos que tenemos en educación, política para mayores, y quería preguntar, en estos temas se está trabajando mucho en ciudad, pero si están pensando en la estrategia de interseccionalidad para ver esto como un todo y cómo lo están viendo, trabajando, y además ponernos a disposición quienes estamos en los distintos sectores. Gracias por la pregunta. Ahí separo sector público de privado. El sector público de la ciudad tiene cerca de 130.000 empleados. La mayoría están en salud y en educación. Ahí la intergeneracionalidad es un poco obligada por el tipo de carrera que se da. Los jefes de servicio en los hospitales tienen 60 y largo y agradecemos que sea así por la experiencia acumulada que tienen. Si bien la jubilación docente es temprana, a la jubilación general, también conviven con diferencia de 25 o 30 años los maestros de educación recibida con directores y vicedirectores. Sector privado, nosotros, la gente de Modo Silver, lanzamos un sello plateado que justamente premia o reconoce las políticas intergeneracionales dentro de las empresas. El año pasado entregamos a 10 empresas, que es una certificación que damos en forma conjunta con la gente con la organización Modo Silver, y cada año se entregan los reconocimientos. En lo que es sector privado, nosotros ahí para políticas específicas de recursos humanos de intergeneracionalidad, mucho no tenemos para decir o para hacer más que incentivar. Sí lo tenemos hacia adentro del sector público, porque el sector público dentro de la ciudad tiene mucho peso en cuanto a la cantidad, totalidad de empleados por mes. Bien, muchas gracias. Bueno, gente, Maggie Sayed de la Fundación Navarro Viola nos va a dar una alegría. Y es que nos podemos ver el 14 de abril de nuevo. Bueno, hola a todos. Sí, la idea es invitarlos el 14 de abril a las 11 a la Fundación, está cerquita, seguimos en Comuna 2. También promovido por Mer, otra entusiasta como Bárbara de la longevidad, que nos arrastra a varios. Nos invitó a que la Fundación sea sede de una charla con Juan Manuel García González, que va a estar en Argentina, otro español, que va a estar presentando parte de su libro, que se llama A Vivir, que son 100 años, ¿no? Así. Sí, es una investigación que tiene ese salero, A Vivir, que son 100 años. Son entrevistas y testimonios filmados de personas de 100 y más años, que hay uno que no les voy a contar hoy, pero que me quedé alucinado, lo tomé ya como modelo, como frase, como, ¿no? Pero realmente es rigurosa investigación sobre esto que estamos tratando de tener información actual, ¿no? Bueno, así que la invitación es a continuar esta charla en 2 semanitas. Si están de acuerdo, les acercamos la invitación después por acá, por mail. Sí, lo puedes decir, 11 de la mañana. 11 de la mañana, el martes 14, 11 de la mañana, nos podemos ver de nuevo. Y si no, después vamos a ver la forma que les llegue la información, el video, que es este que les comenté que va a llegar. Perdón, día. Martes 14 de abril a las 11 de la mañana en Quintana, pero hay que inscribirse, Quintana 174, es acá cerquita, pero hay que inscribirse. Por eso posiblemente les estemos acercando la invitación por mes. Bueno, listo, gente, miren el horario, terminamos.